Bienvenidos a mi aula virtual, estudiantes e internautas que visitan mi canal. ¿Qué comparten en común estas imágenes? Desde la creación de energía nuclear en plantas nucleares, el efecto de efervescencia en algunos medicamentos, la interacción del hierro con el oxígeno del ambiente y la creación de la primera bomba atómica. Todos ellos comparten en común los átomos, pequeñas partes de la materia que tienen sus propias características. La palabra átomo viene de la palabra griega que significa incontable o indivisible. El nombre proviene del filósofo griego Demócrito, que creía que la materia consistía en partículas que no podían contarse en partículas más pequeñas. Durante mucho tiempo, la gente creía que los átomos eran la unidad fundamental de la materia. Si bien los átomos son los componentes básicos de los elementos, se pueden dividir en partículas aún más pequeñas. Además, procesos que tienen que ver con el átomo, como la fisión nuclear y la desintegración nuclear, pueden dividir los átomos en aún fracciones más pequeñas. Desde mucho tiempo se pensó que los átomos tenían diferente forma o estructura, y fue este mismo pensamiento que logró crear lo que se conocen como teorías atómicas, llevando a través del tiempo diversas interacciones que permitieron dar cabida a lo que sería la teoría atómica. Estos estudios parten desde los estudios realizados por el físico John Dalton, el cual define al átomo como una partícula pequeña e indivisible. A partir de estas concepciones predichas por John Dalton, surgen otros aportes de otros científicos que estudian el átomo a profundidad. Joseph John Thomson aportó y dedujo que el átomo debía ser una esfera de materia cargada positivamente, en cuyo interior estaban incrustados cargas positivas y en el exterior cargas negativas que tenían interacciones en los átomos. Jan Perrin modificó el modelo de Thomson, sugiriendo por primera vez que las cargas negativas son externas a las que creía Joseph Thomson. Ernest Rutherford dedujo que el átomo debía estar formado por una corteza con los electrones girando alrededor de un núcleo central cargado positivamente. Vemos hasta este entonces que desde su origen la teoría atómica propuesta por John Dalton fue cambiando a medida fue avanzando el estudio de él mismo, hasta llegar específicamente a la concepción de Ernest Rutherford, el cual agrega que hay un núcleo central cargado positivamente y electrones girando en su entorno. Niels Bohr, específicamente en el año de 1913, agrega al modelo de Ernest Rutherford lo que se conocen como niveles de energía. Especifica que los electrones se encuentran girando en niveles de energía alrededor del núcleo central. Posteriormente,
Estudios realizados por Arnold Sommerfeld en ese mismo año especifican que los átomos van a constituir específicamente una estructura. Los electrones se van a ubicar en órbitas elípticas girando alrededor del núcleo. Fue el primero en sugerir el modelo que comúnmente nosotros conocemos, el modelo específico que contiene órbitas elípticas, que es el que mayormente se nos refleja a la mente cuando hablamos de átomos. Las concepciones más actuales generadas sobre el estudio del átomo van a venir de Erwin Schrödinger, donde especifica el modelo mecánico cuántico, que es el más específico y es el que actualmente la ciencia y especialmente la física de partículas especifica como la última concepción que se tiene acerca de los átomos. El cual especifica a los electrones girando en niveles y subniveles de energía. Esta concepción y este estudio del modelo mecánico cuántico ha llevado al estudio específico del átomo a crear nuevas concepciones acerca del mismo. Vemos en esta línea de tiempo cómo se describe desde los primeros estudios realizados por John Dalton en 1803 las diferentes concepciones que se ha tenido acerca del átomo a lo que es lo largo del tiempo. Específicamente describimos al átomo con tres características especiales. Son las que son más descriptibles y son las que más van a tener punto de observación en lo que son las interacciones de los átomos. Hablamos de tres partes específicas. Un núcleo central, que es el que va a tener específicamente toda la masa atómica, en el cual se van a describir dos partículas elementales, los protones y los neutrones, especificando que para este caso los protones van a ser partículas pertenecientes al átomo que van a tener carga eléctrica positiva, mientras que los neutrones, que también están ubicados en el núcleo del átomo, van a tener carga eléctrica neutra. En la periferia del átomo vamos a contar con partículas específicamente que tienen mucha importancia. Hablamos en este caso de lo que son los electrones. Los electrones son los que van a participar en la mayoría de las interacciones entre átomos, son los que van a poderse combinar con otro átomo específico para formar lo que más adelante describiremos como enlaces químicos. Estos electrones cuentan específicamente con carga eléctrica negativa, son los que vamos a ver interactuando con otros átomos. Específicamente, hay otras partículas que forman parte del átomo, pero por tener una vida efímera no se consideran de suma importancia, aunque muchos estudios, y específicamente basados en otras partículas como los bosones, están siendo estudiadas para proporcionar, en este caso, la idea principal de cómo surgió todo en el universo. El núcleo, vuelvo a repetir, es la parte central del átomo y contiene partículas con carga positiva, protones,
y partículas que no poseen carga eléctrica, en este caso los electrones. La corteza es la parte exterior del átomo. En ella se van a encontrar los electrones con carga eléctrica negativa. Estos, ordenados en distintos niveles, giran alrededor del núcleo. Los modelos atómicos establecen que el átomo se distingue en esas dos partes específicas, el núcleo y la corteza. En condiciones normales, los átomos son eléctricamente neutros, debido a que tienen igual número de protones que electrones. Específicamente, la identidad de un átomo y sus propiedades químicas vienen determinadas por sus partículas subatómicas. Las partículas, estos neutrones, estos protones y estos electrones que se van a encontrar específicamente en el átomo. Podemos describir que la masa de un protón va a ser aproximadamente igual a la de un neutrón. Por ello, otro término que consideraremos de estudio va a ser la masa atómica, que se va a considerar específicamente ubicada en lo que es el núcleo atómico. La masa de un electrón es unas 2000 veces menor que la de un protón. Cuando hablamos de partículas subatómicas, las partículas son fragmentos muy reducidos de materia que, pese a sus diminutas dimensiones, mantienen intactas las propiedades químicas y físicas de una sustancia. El adjetivo subatómico, por otra parte, va a mencionar al nivel de una estructura que resulta más pequeña que el átomo. De ahí la definición de partículas subatómicas. Y tenemos una descripción específica esquematizada de lo que serán la estructura básica de un átomo, donde vamos a encontrar mayormente concentrada la masa en la parte central. En la Grecia clásica, un átomo era concebido como la parte más pequeña e indivisible constituyente de la materia. Ya consideramos anteriormente pues que la palabra átomo fue descrita por Demócrito, el cual define el átomo como una partícula pequeña e indivisible. Actuales consideraciones específicamente describen que los átomos son en su mayoría espacio vacío. El núcleo de un átomo es extremadamente denso y contiene casi toda la masa de cada átomo. Los electrones van a aportar muy poca masa al átomo. En este caso se necesitan 1836 electrones aproximadamente para igualar el tamaño de un protón. Y orbitan tan lejos del núcleo que cada átomo tiene un espacio vacío, cerca del 99.9%. Si el átomo fuera del tamaño de un campo deportivo, por ejemplo, el núcleo sería del tamaño de un chícharo. Aunque el núcleo es mucho más denso en comparación con el resto del átomo, también consiste principalmente en un espacio vacío. La electroquímica, liderada por G. Stone, dio lugar al descubrimiento de los electrones en el año de 1874. En 1907, los experimentos de Ernest Rutherford revelaron que gran parte del átomo era realmente vacío y que casi toda la masa se concentraba en un núcleo pequeño. El desarrollo de la teoría cuántica produjo descubrimientos que replanteaban la cuestión de las partes más pequeñas e indivisibles que formaban el universo conocido. Se comenzó a hablar en ese entonces de lo que se conocen como partículas subatómicas. Estos estudios fueron realizados por varios físicos
Otro dato importante relacionado con los átomos es que hay más de 100 tipos diferentes de átomos. Aproximadamente 92 de ellos ocurren naturalmente, mientras que el resto se hace en laboratorios. El primer átomo nuevo hecho por el hombre fue el tecnecio, que tiene 43 protones. Se pueden crear nuevos átomos agregando más protones a un núcleo atómico. Sin embargo, estos nuevos átomos son inestables y se descomponen instantáneamente en átomos más pequeños. Por lo general, solo sabemos que se creó un nuevo átomo al identificar los átomos más pequeños de esta desintegración. En 1897, Joseph John Thomson descubrió el electrón, mientras que Albert Einstein realizó estudios especificando las interacciones de los fotones. Ernest Rutherford descubrió el núcleo atómico y se identificó una nueva partícula llamada protón, mientras que los estudios realizados por James Chadwick hacen referencia al neutrón. Todos estos estudios realizados y específicamente han descrito lo que son otras partículas diferentes de las tres que hemos mencionado. La confirmación, por ejemplo, de la existencia de los bosones en la década de los 80 y la verificación de sus propiedades en los años 90, se considera la era de la consolidación de la física de las partículas. Actualmente, un físico estudia a profundidad y sus estudios han estado basados en lo que son la interacción de los bosones. Usted busca o realiza una búsqueda en internet sobre el bosón de Higgs, va a encontrar que se conoce como la partícula de Dios, porque se considera que esta partícula es la que generalmente dio origen a todo lo que existe en el universo. Otro dato importante gira en torno a lo que son las partículas subatómicas. En este caso, podemos describir que los componentes de un átomo se van a mantener unidos por tres fuerzas. Las fuerzas nucleares fuertes y débiles mantienen unidos a los protones y los neutrones. La atracción eléctrica contiene electrones y protones, mientras que la repulsión eléctrica repele los protones entre sí. La fuerza nuclear de atracción es mucho más fuerte que la de repulsión eléctrica. Las fuerzas fuertes que unen los protones y los neutrones es 1038 veces más potente que la gravedad, pero actúa en un rango muy corto, por lo que las partículas deben estar muy cerca unas de otras para sentir su efecto. Hablando específicamente del bosón, puede ser una partícula elemental o una compuesta a su vez, por otras partículas subatómicas como los quarks, que componen los protones y los neutrones. Existen otras partículas subatómicas, tanto compuestas como elementales, que no son parte del átomo, como en el caso de los neutrinos y los bosones. Otro dato importante a mencionar con respecto a lo que son los átomos. Los átomos en este caso van a ser muy pequeños. El átomo promedio mide aproximadamente una décima parte de una billonésima parte de un metro de ancho.
el átomo más grande, que es el átomo de cesio, es aproximadamente 9 veces más grande que el átomo más pequeño de helio. Referido a las partículas subatómicas, en este caso la mayoría de las partículas elementales que se han descubierto y estudiado no pueden encontrarse en condiciones normales en la Tierra, lo que anteriormente describía. Tienen una vida o un tiempo de existencia demasiado corto. Estas otras partículas, para hablar de los bosones, para hablar de los quarks, tienen una vida muy corta. Generalmente, en este caso, van a ser inestables. Se van a descomponer en partículas ya conocidas, como los protones, como mencionamos anteriormente, o bien son divisibles de producir de otras maneras. Cuando hablamos de partículas elementales, en este caso puede ser el neutrón, o compuestas, que son aquellas partículas como los quarks, que van a componer los protones y los neutrones. Para este caso, otro elemento importante a describir: la mayoría de las partículas elementales que se han descubierto y estudiado no pueden encontrarse en condiciones normales en la Tierra, generalmente porque son inestables. En el caso de estas partículas, pueden considerar como elementales o compuestas. Una partícula elemental puede ser el neutrón, y compuestas aquellas partículas como son los quarks, que van a componer los protones y los neutrones. Para este caso, detallar también que existen otras partículas subatómicas, tanto compuestas como elementales, que no son parte del átomo, como es el caso de los neutrinos y los bosones. Los primeros modelos atómicos consideraban básicamente 3 tipos de partículas subatómicas: protones, electrones y neutrones. Son 3 partículas específicas que hemos venido describiendo en lo que es este tema de estudio relativo a lo que es la teoría atómica. Vimos cómo a partir de los estudios realizados por John Dalton hasta la actualidad, que es la mecánica cuántica, ha descrito específicamente el estudio en esas 3 partículas elementales. Pero específicamente hemos descrito que existen otras partículas que también forman parte del átomo y que por ser de una vida muy corta no van a formar parte específica o no van a ser mencionadas mayormente en lo que son algunos estudios referentes a los átomos. Con esos mismos estudios realizados en esa teoría atómica existente de John Dalton, ese estudio específico realizado en lo que es la estructura interna de protones y neutrones reveló que estas eran partículas compuestas. Además, el tratamiento cuántico usual de las interacciones entre las partículas aporta o especifica que la cohesión del átomo requiere de otras partículas bosónicas como los piones, gluones o fotones. Estas también van a ser otras partículas que van a formar parte del átomo. Para volver a recalcar que los protones y los neutrones, por su parte, van a estar constituidos específicamente por quarks. Si un protón está formado por 2 quarks, los quarks se unen mediante partículas llamadas gluones. Los protones
se van a mantener unidos a los neutrones por el efecto de otras partículas específicas internas de los átomos que se conocen como piones, que son mesones compuestos formados por parejas de quarks y antiquarks, a su vez unidos por gluones. Otras partículas que tienen mucha relevancia en lo que es el estudio de la estructura, la teoría atómica, hacen referencia a los fotones, que son los responsables de las fuerzas electromagnéticas involucradas en el átomo, lo que generalmente en los estudios actuales de la mecánica cuántica mantiene especificadas los estudios en estas interacciones electrostáticas. Para continuar esta descripción, volvemos a recordar que específicamente las tres partículas que le ha interesado a lo que es la físico-química son el protón, el electrón y el neutrón, siendo las partículas más relevantes en lo que es la estructura del átomo. Para este caso, y describiendo lo que es el protón, el número atómico de un elemento va a indicar el número de protones que tiene en el núcleo. Y su consistencia, su carga eléctrica va a ser positiva. Aunque algunos átomos van a tener diferente estructura nuclear, es decir, diferente composición interna de los átomos, que vamos a describir en posteriores videos correspondientes a otros tipos de átomos. El estudio de todas estas partículas subatómicas, de su estructura y también de sus interacciones. El estudio de estas partículas subatómicas, de su estructura y de sus interacciones, le van a interesar a varias ramas científicas que van a estudiar a profundidad cada una de ellas, como lo es la mecánica cuántica, la física de partículas y la física de altas energías. Recordemos pues que la interacción de todas estas ramas, especificándose en lo que es el progreso de la humanidad, tiene por consiguiente la creación de nuevos sistemas computacionales, como lo es las nuevas computadoras cuánticas, que funcionarán de una manera más eficiente que las computadoras actuales. Dichos estudios, específicamente en los átomos, van a dar por consiguiente el mejoramiento del progreso de la humanidad. Esto ha sido mi descripción referente a la teoría atómica. Muchas gracias.